Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Mi nombre es Sofía, tengo 18 años y, aunque me atrasé mucho, lo logré, y apenas hace poco terminé la secundaria. Vivo en un pueblo perdido en las montañas de Oaxaca. Aquí todos se conocen, y las historias de aparecidos, brujas y cosas que salen en la noche son tan comunes como el pan de cada día. Desde chiquita, mi mamá me contaba cuentos de ánimas en pena que rondan los caminos y de hombres que hacen pactos con el diablo. Yo siempre me reía, pensando que eran puras tonterías para asustar a los niños. Pero ahora ya no estoy tan segura. Todo empezó hace unas semanas, cuando el compadre de mi mamá, Jerónimo, empezó a visitarnos más seguido. Jerónimo es un hombre mayor, como de unos 40 años, pero tiene algo que atrae. Es alto, de voz suave, y siempre trae regalitos para mí, dulces, listones para el pelo, cosas así. Mi mamá dice que es de confianza, que es su compadre desde hace años, pero a mí me empezó a llamar la atención la manera en que me miraba. No era como los otros viejos del pueblo, que solo me ven como a una niña. Jerónimo me hacía sentir especial, como si yo fuera alguien importante. Mi casa nunca fue un lugar feliz. Mi papá se fue hace años, y mi mamá siempre está de malas, regañándome por todo. Sofía, lava los trastes. Sofía, barre la casa. Sofía, no te vistas así, pareces una cualquiera. Ya estaba harta de que me trataran como su criada. Así que, cuando Jerónimo me dijo que nos podíamos ir juntos, que él me iba a cuidar y que íbamos a vivir una aventura, no lo pensé dos veces. Esa noche, agarré mis cosas en una bolsa y me escapé con él. Salimos a escondidas, caminando por los cerros para que nadie nos viera. Jerónimo me llevaba de la mano, diciéndome que no tuviera miedo, que todo iba a estar bien. Yo le creí. Él era mi salvación, mi única salida de esa vida triste que llevaba. Después de caminar por horas, llegamos a una choza abandonada en medio del monte. Era un lugar viejo, con las paredes llenas de grietas y el techo medio caído. Adentro había un colchón viejo, una mesa y un espejo roto colgado en la pared. Jerónimo me dijo que ahí nos quedaríamos por la noche, que al día siguiente seguiríamos nuestro camino. Yo estaba cansada, así que me acosté en el colchón mientras Jerónimo salía a buscar leña para hacer una fogata. Me quedé dormida casi al instante, pero no sé cuánto tiempo pasó cuando algo me despertó. Era como un susurro, muy bajito, pero que se escuchaba claramente en el silencio de la noche. Abrí los ojos y vi a Jerónimo parado frente al espejo. Al principio no le di importancia, pensé que solo se estaba arreglando o algo así, pero luego me di cuenta de que estaba murmurando algo, palabras que no entendía. No eran en español, ni en ninguna lengua que yo hubiera escuchado antes. Era como un canto, pero extraño, como si viniera de otro mundo. Me quedé quieta, sin hacer ruido, observándolo. Jerónimo seguía ahí, de pie, con los ojos cerrados y las manos levantadas, como si estuviera rezando. Pero lo que más me llamó la atención fue su reflejo en el espejo, porque no era él. El reflejo no coincidía con su rostro. Jerónimo estaba parado ahí, con su cara normal, pero en el espejo se veía otra cosa. Era como si fuera otra persona, con los ojos hundidos, la piel pálida y una sonrisa torcida que no le pertenecía. Me dio tanto miedo que casi grito, pero en ese momento Jerónimo abrió los ojos y me vio. Se dio la vuelta rápidamente, como si nada hubiera pasado, y me sonrió. «¿Qué haces despierta, Sofía?», me preguntó con su voz suave de siempre. Yo no sabía qué decir, solo señalé el espejo, temblando.
Él se rió y me dijo: «No te asustes, mi amor. Seguro fue un truco de la luz. Este espejo está viejo y roto. No te fijes en eso». Yo quería creerle, de verdad, pero algo en su voz no me convencía. Y esa imagen en el espejo no era un truco de la luz. Lo había visto claramente. Jerónimo se acercó a mí y me abrazó, diciéndome que no me preocupara, que él siempre me iba a cuidar. Yo me dejé abrazar, pero por dentro sentía un frío que no se me quitaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé ahí, acostada en el colchón, escuchando los ruidos del monte y pensando en lo que había visto. Al día siguiente, Jerónimo y yo seguimos caminando por el bosque. Él decía que teníamos que llegar a un pueblo más grande, donde nadie nos conociera y pudiéramos empezar una vida nueva. Yo le creí, o al menos quise creerle, pero algo en el aire no me dejaba tranquila. Desde que salimos de la choza, sentía que algo nos seguía. No era un ruido fuerte, sino como un susurro que venía de entre los árboles. A veces parecía que alguien me llamaba por mi nombre, pero cuando me daba la vuelta, no había nadie. Jerónimo caminaba delante de mí, como si no escuchara nada, pero yo no podía ignorarlo. «Jerónimo, ¿no escuchas eso?», le pregunté en un momento, tratando de que mi voz no sonara tan asustada. Él se detuvo y me miró con esa sonrisa tranquila que siempre tenía. «¿Escuchar qué, mi amor? Son solo los ruidos del bosque, los árboles, el viento. No te preocupes», me dijo, y siguió caminando. Yo quería creerle, pero los susurros no paraban. Era como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí, pero cuando volteaba, solo veía sombras moviéndose entre los árboles. A veces parecían personas, pero no podía distinguir sus caras. Solo eran figuras oscuras, como manchas en la penumbra del bosque. Por la tarde, paramos a descansar junto a un arroyo. Jerónimo sacó un poco de pan y queso que había traído, y comimos en silencio. Yo no tenía mucho apetito, pero él insistió en que comiera algo. «Tienes que mantenerte fuerte, Sofía», me dijo, pasándome un pedazo de pan. Mientras comía, no podía dejar de mirar a mi alrededor. Los susurros seguían ahí, como si las sombras nos estuvieran observando. Jerónimo no parecía darse cuenta, o tal vez no le importaba. Él solo estaba tranquilo, como si nada fuera raro. Cuando cayó la noche, decidimos acampar en un claro del bosque. Jerónimo hizo una pequeña fogata y nos sentamos alrededor de ella. Él me contó historias de cuando era joven, de los lugares que había visitado y de las cosas que había visto. Yo trataba de prestarle atención, pero no podía dejar de mirar hacia las sombras que nos rodeaban. «Jerónimo», le dije en un momento, «¿tú crees en los aparecidos, en las ánimas que dicen que andan por ahí?» Él se rió un poco y me miró con esos ojos que siempre parecían saber más de lo que decían. «¿Por qué lo preguntas, Sofía? ¿Es que tienes miedo?» «No es eso», le contesté, aunque en realidad sí tenía miedo. «Es que, desde que salimos, siento que algo nos sigue, como si alguien estuviera ahí, pero no lo puedo ver». Jerónimo se quedó callado un momento y luego me tomó de la mano. «No te preocupes, mi amor. Estoy aquí para protegerte. Nada te va a pasar mientras yo esté contigo». Sus palabras me tranquilizaron un poco, pero no del todo. Algo en su voz no me convencía, y esa sensación de que nos observaban no se iba. Más tarde, nos acostamos cerca de la fogata. Yo estaba cansada, pero no podía dormir. Los susurros seguían ahí, como si estuvieran más cerca que antes. Cerré los ojos tratando de ignorarlos, pero no pude. De repente, algo me hizo abrir los ojos. No sé qué fue, pero sentí que tenía que mirar hacia el bosque. Y ahí estaba Jerónimo, parado en medio de los árboles, rodeado de figuras oscuras. Al principio no podía creer lo que veía. Jerónimo estaba ahí, de pie, con los brazos extendidos como si estuviera hablando con esas sombras. Las figuras se movían alrededor de él, como si estuvieran escuchando lo que decía.
Yo no podía escuchar bien, pero parecía que hablaban en esa misma lengua extraña que había escuchado en la choza. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido, y me acerqué un poco para ver mejor. Las figuras parecían personas, pero no tenían rostro. Solo eran siluetas oscuras, como si fueran hechas de humo. Jerónimo seguía ahí hablando con ellas como si fuera algo normal. De repente, una de las figuras giró hacia mí. No tenía ojos, pero sentí que me estaba mirando. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. En ese momento, Jerónimo se dio la vuelta y me vio. «Sofía, ¿qué haces despierta?», me preguntó como si nada hubiera pasado. Las figuras oscuras habían desaparecido, como si se las hubiera tragado la noche. Yo te vi», le dije temblando. «Había sombras alrededor de ti. ¿Qué estaba pasando, Jerónimo?». Él se rió un poco y se acercó a mí. «Debes de haber soñado, mi amor. Estás cansada, eso es todo. Ven, acuéstate otra vez». Yo quería creerle, pero sabía que no había soñado. Esas sombras eran reales y Jerónimo estaba hablando con ellas. Algo no estaba bien y cada vez me daba más miedo. Regresamos a la fogata, pero yo no pude dormir. Me quedé ahí, acostada, mirando las estrellas y pensando en lo que había visto. Jerónimo estaba a mi lado, pero ya no me sentía segura con él, y había algo más en lo que no podía dejar de pensar. Desde que nos escapamos, Jerónimo no me había tocado. Ni un beso, ni un abrazo, nada. Él decía que me amaba, que éramos pareja, pero no actuaba como tal. ¿Por qué? ¿Qué estaba escondiendo? Al día siguiente, después de caminar todo el día, llegamos a un pueblo que parecía abandonado. Las casas estaban vacías, con las puertas y ventanas rotas, y las calles llenas de maleza. No se veía a nadie, ni siquiera animales. Era como si el tiempo se hubiera detenido ahí. «¿Qué es este lugar, Jerónimo?», le pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Él me miró con esa sonrisa tranquila que ya no me daba seguridad. «Es solo un pueblo viejo, Sofía. Aquí nadie nos va a molestar. Podemos quedarnos un rato, descansar y luego seguir nuestro camino». No me convenció del todo, pero estaba tan cansada que no pude discutir. Entramos a una de las casas que parecía menos destruida. Adentro había muebles viejos, cubiertos de polvo, y un olor a humedad que me hacía sentir incómoda. Jerónimo dijo que iba a buscar algo para comer y me dejó sola. Mientras esperaba, empecé a curiosear por la casa. En una habitación, encontré un baúl viejo debajo de la cama. Lo abrí y dentro había un montón de cosas: ropa, libros y un diario. Lo tomé y empecé a hojearlo. Estaba escrito por un hombre que había vivido en el pueblo hacía muchos años. Las primeras páginas hablaban de cosas normales, como el trabajo en el campo y la vida cotidiana. Pero luego, el tono cambió. El hombre escribía sobre algo que había llegado al pueblo, algo que no era humano. Un espíritu que poseía cuerpos para sobrevivir, que se alimentaba de la energía de los vivos. Decía que el pueblo había intentado desterrarlo con un ritual, pero no estaba seguro de si había funcionado. Mis manos temblaban mientras leía. Las palabras del diario me recordaban a Jerónimo, a su reflejo en el espejo, a las sombras en el bosque. ¿Sería posible que él fuera ese espíritu, que estuviera usando el cuerpo de alguien más? En ese momento, escuché pasos afuera de la habitación. Cerré el diario rápidamente y lo escondí bajo mi blusa. Jerónimo entró con unas frutas en las manos. «¿Qué haces aquí, Sofía?», me preguntó, mirándome con esos ojos que ya no me parecían tan amables. «Nada, solo estaba viendo la casa», le contesté, tratando de sonar tranquila. Él me miró un momento, como si supiera que estaba escondiendo algo, pero no dijo nada. Nos sentamos a comer en silencio, pero yo no podía dejar de pensar en el diario. Cada vez que lo miraba, sentía que Jerónimo sabía más de lo que decía. Esa noche, no pude aguantar más. Después de cenar lo confronté. «Jerónimo, ¿qué eres realmente?
Le pregunté mirándolo fijamente. Él se rió, pero esta vez no sonó amable. ¿Qué quieres decir, Sofía? Soy tu hombre, el que te va a cuidar siempre. No, no eres normal, le dije, sintiendo que el miedo y la rabia se mezclaban en mi voz. He visto cosas, Jerónimo. Tu reflejo en el espejo, las sombras en el bosque, y este diario. Saqué el diario de donde lo escondía y se lo mostré. Su cara cambió en un instante. Ya no era el hombre tranquilo y amable que conocía. Ahora parecía enfadado, incluso peligroso. ¿Qué haces metiéndote donde no te llaman, Sofía?, me dijo, arrebatándome el diario. No deberías haber visto esto. Luego me agarró del brazo con fuerza y me arrastró a otra habitación. Aquí te vas a quedar hasta que entiendas que no debes cuestionarme, me dijo, empujándome adentro. La habitación estaba oscura y fría. Traté de forcejear, pero él era más fuerte. Cerró la puerta con llave y me dejó ahí, sola. Esa noche no pude dormir. Me senté en el suelo, abrazando mis piernas, y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. No podía creer lo que estaba pasando. Jerónimo, el hombre que decía amarme, me había encerrado como si fuera basura. Pasaron horas antes de que la puerta se abriera de nuevo. Jerónimo entró, pero esta vez no parecía enfadado. Se acercó a mí y me abrazó como si quisiera disculparse. Lo siento, Sofía, me dijo acariciando mi cabello. No debería haberte tratado así. Es solo que hay cosas que no entiendes. Yo quería empujarlo, gritarle, pero estaba tan cansada y confundida que me dejé abrazar. Él me besó, y por primera vez sentí que había algo de cariño en sus acciones. Cedí ante sus caricias, dejando que me besara y me abrazara como si fuera su novia de verdad. Pero cuando pensé que íbamos a estar juntos, que tal vez todo había sido un malentendido, él se detuvo. Es suficiente por ahora, dijo, dándome un beso en la frente. Descansa, Sofía, mañana hablaremos más. Y luego se fue, dejándome sola otra vez. Escuché cómo salía de la casa, diciendo que iba a buscar leña, pero yo sabía que no era eso. Algo no estaba bien, y cada vez me daba más miedo. Después de que Jerónimo me encerró, me sentí más confundida que nunca. ¿Por qué me había tratado así? ¿Por qué me besó y luego se fue como si nada? No entendía nada, pero el diario que encontré no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Era verdad lo que decía? ¿Jerónimo era un espíritu que se apoderaba de los cuerpos de otros? No podía quedarme ahí. Pensé en huir, pero mi amor hacia ese hombre fue más grande que mi condena. Entonces decidí que, en vez de huir, debería ayudarlo. Recordé el ritual del diario. Necesitaba hierbas, velas y un cuchillo. Tal vez podía protegerme. Salí de la habitación con cuidado. La casa estaba en silencio. En la cocina encontré un cuchillo viejo. En el patio, agarré un puñado de hierbas. Volví y busqué velas en un cajón. Con todo listo, cerré todas las puertas con seguro y preparé el ritual. Coloqué las velas en círculo, las hierbas en el centro y el cuchillo a un lado. Justo cuando encendí las velas, escuché pasos. Era Jerónimo. «Sofía, ¿qué haces?», preguntó desde afuera. «Nada, solo estoy descansando», le contesté, temblando. «Abre la puerta, tenemos que hablar», dijo más firme. No le hice caso. Empecé a decir las palabras del ritual, aunque no las entendía. Entonces comenzó a forcejear, y luego de un rato, con una brutal patada logró abrir la puerta. Jerónimo estaba ahí, mirándome. «¿Qué estás haciendo?», preguntó avanzando hacia mí. «Aléjate», le grité agarrando el cuchillo. «Sé lo que eres». Él se detuvo confundido. «Sofía, ¿de qué hablas?». Las velas seguían encendidas, pero no pasaba nada. Jerónimo no se transformaba. Solo estábamos nosotros dos. «Jerónimo, yo…», empecé a decir, pero las palabras se me atoraron. Él se acercó lentamente. «No soy ningún espíritu. Soy el mismo que te ha cuidado todo este tiempo». Yo quería creerle.
pero no podía olvidar lo que había visto. El reflejo en el espejo, las sombras en el bosque. ¿Era todo producto de mi mente? Entonces, ¿por qué me encerraste?, le pregunté. Él bajó la mirada. Porque estaba enojado. No debería haberlo hecho, lo sé, pero no quiero perderte. Sus palabras me confundieron aún más. Era posible que todo fuera un malentendido. Jerónimo me abrazó y esta vez no me resistí. Me sentía tan cansada, tan confundida. Descansa, Sofía, me dijo. Mañana hablaremos más. Todo va a estar bien. Yo quería creerle, pero algo en mí no podía dejar de dudar. Después de que Jerónimo me abrazó y me dijo que todo estaría bien, me quedé dormida. Estaba tan cansada que no pude resistirlo, pero no duré mucho. Unos murmullos me despertaron. Eran voces bajas, como si varias personas estuvieran hablando afuera de la casa. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido, y me asomé por una ventana rota. Lo que vi me dejó helada. Afuera había más de 20 personas, todas vestidas con túnicas oscuras y con antorchas en las manos. No eran de ningún pueblo cercano, parecían parte de algo más grande, algo oscuro. Entre ellos vi a Jerónimo, hablando con un hombre alto y delgado que parecía ser el líder. No podía escuchar bien lo que decían, pero las palabras ritual y bestia se repetían una y otra vez. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí que se me saldría del pecho. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué tenía que ver Jerónimo con esa gente? En ese momento, Jerónimo entró a la habitación. Parecía nervioso, pero también emocionado. «Sofía, es hora», me dijo, extendiendo su mano hacia mí. «¿Hora de qué?», le pregunté, retrocediendo un paso. Él sonrió, pero esta vez no era una sonrisa amable. Era fría, calculadora. «Es hora de cumplir con nuestro destino. Tú y yo vamos a ser parte de algo grande». Yo no entendía nada, pero algo en su voz me daba miedo. «Jerónimo, ¿de qué estás hablando?». Él se acercó más y su respiración era pesada. «Hace años, este pueblo hizo un pacto con una bestia. Le dieron poder a cambio de sacrificios. Pero la bestia fue desterrada y ahora necesita volver. Tú, Sofía, eres la clave. Tu pureza, tu castidad, es lo que necesita para renacer». Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Estaba diciendo que todo esto, que escaparnos juntos, había sido una mentira? ¿Que solo me había usado para esto? «No», le dije, sintiendo que las lágrimas me caían por la cara. «No puede ser verdad». Él sonrió, pero esta vez no era una sonrisa amable. Era cruel, como si disfrutara de mi dolor. «Lo siento, Sofía, pero esto es más grande que tú o que yo». En ese momento escuché que la puerta principal se abría de golpe. Gritos y pasos resonaron en la casa. Jerónimo se dio la vuelta y yo aproveché para empujarlo y correr hacia la puerta trasera. Pero no llegué muy lejos. Jerónimo me agarró de nuevo y me empujó al suelo. «No te vas a ir», me dijo, con una voz que ya no sonaba humana. Intenté forcejear, pero él era más fuerte. Me inmovilizó y se inclinó sobre mí, con esa mirada que ya no era la de un hombre, sino la de algo más oscuro. «Esto no va a doler», me dijo, acercándose más. Cerré los ojos, sintiendo que el miedo me paralizaba. Pero antes de que pudiera hacer algo, escuché un estruendo. Jerónimo se detuvo y se dio la vuelta. En ese momento, varios disparos resonaron en la habitación. Jerónimo cayó al suelo, con el pecho lleno de balas. Yo me quedé ahí, temblando y sin poder moverme. Vi cómo los hombres del pueblo entraban a la habitación, con sus armas humeantes. Entre ellos estaba mi mamá, llorando y corriendo hacia mí. «¡Sofía!», gritó abrazándome con fuerza. «Estás a salvo». Yo no podía hablar, solo miraba a Jerónimo, tirado en el suelo con la vida escapándose de él. Pero antes de que cerrara los ojos me miró una última vez, y en ese momento vi algo en su mirada que me dejó helada.
No era dolor ni tristeza, era satisfacción. «No entiendes», murmuró antes de quedarse quieto. Los hombres del pueblo se acercaron a él, pero no tocaron su cuerpo. Uno de ellos, un anciano con una voz grave, dijo: «Esto no ha terminado. La bestia sigue ahí». Mi mamá me abrazó más fuerte, pero yo no podía dejar de mirar a Jerónimo. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Qué era esa bestia de la que hablaban? Los policías nos sacaron de la casa y detuvieron a los hombres encapuchados, quienes eran parte de una secta. Hasta la fecha, sigo sin comprender las últimas palabras de Jerónimo.